Bien, ahora estamos en Photoshop. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de darle una leve sonrisa a la modelo. Fíjense que en este caso tenemos una mirada un poco rígida, ¿sí? Sin sonrisa y por ahí queremos suavizar, ¿sí? Esa mirada, ¿sí? O las facciones que tenemos del rostro. Y vamos a intentar darle un esbozo de una sonrisa, ¿sí? Sin embargo, antes de hacerlo de una forma sencilla, sí es importante que uno vea, que uno analice cómo se comportan las facciones de la cara o del rostro cuando uno empieza a sonreír. Fíjense que en este caso hay la imagen de una modelo, ¿sí? Que está sonriendo. Cuando una modelo está, cuando una persona está sonriendo, empiezan a ponerse en juego varios músculos, ¿sí? Varias facciones del rostro, ¿sí? Fíjense que, bueno, en este caso la sonrisa está bastante pronunciada. Tomé este ejemplo como para que se note. Obviamente se ven los dientes, pero fíjense lo que empieza a pasar cuando uno empieza a sonreír. Eh, Empiezan a contraerse estos músculos, ¿sí? Los que están bordeando el pómulo y parte de la mejilla. Y lo que empieza a pasar ahí en el pómulo es que empieza a inflarse un poquito, ¿sí? Esto véanlo mismo en ustedes cuando sonríen, a todos nos pasa esto. De alguna forma los ojos también empiezan a cerrarse levemente, ¿sí? Acá no se nota mucho, también bueno, porque está en parte tapado, pero inclusive las cejas empiezan a entrar en juego, ¿sí? Y de alguna forma cuando uno sonríe, y mucho más cuando uno empieza a reír, ¿sí? Uno empieza a contraer un poco los ojos y las cejas, ¿sí? Cuando esto, digamos, cuando los pómulos y parte de la mejilla se inflan un poquito, los ojos de alguna forma se empiezan a cerrar, ¿sí? Y de alguna forma como que se empieza a achinar un poco, ¿no? Los ojos, como para decirlo de alguna forma. Entonces, básicamente uno tiene que observar la anatomía, ¿sí? De forma, tampoco uno tiene que ser súper experto en esto, pero sí saber cómo se comportan los músculos del rostro. Fíjense que en este caso tenemos una modelo que no está sonriendo, ¿sí? Y fíjense cómo ya no tenemos los pómulos un poco inflados, ¿sí? Producto de esa sonrisa o de esa risa. Lógicamente que las facciones de los músculos del rostro están como más livianos, ¿sí? Y ya no hay ninguna compresión de músculos en ninguna parte del cuerpo, ¿sí? Algo que sí empezamos a notar en esta sonrisa. Esto de alguna forma lo nota también digamos, cuando... por eso es que nosotros podemos identificar cuando alguien también está sonriendo y está fingiendo esa sonrisa, ¿no? Porque logramos captar qué facciones del rostro entran en juego, digamos, porque hemos visto a lo largo de nuestra vida tantas personas sonreír de forma sincera y genuina que cuando alguien está sonriendo, está fingiendo una sonrisa, empezamos a notarlo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver de forma práctica y tratar de esbozar una sonrisa en esta modelo. Fíjense, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar, ¿sí? Parte de el rostro. En este caso vamos a tomar este sector que es el de los labios, ¿sí? Para ello luego voy a copiar este sector y voy a ir a Control B. Y yo en este caso, fíjense que tengo, voy a hacer Alt más el clic izquierdo, como para que se note ahí que en esa capa tengo solamente seleccionado el sector de los labios, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es irnos a edición y deformación de posición libre, ¿sí? Presiono ahí, fíjense que lo que hace es que me genera una malla, ¿sí? Y en esa malla yo voy a poder definir puntos fijos, ¿sí? Fíjense que con el clic izquierdo empiezo a definir puntos fijos. Voy a crear sobre las puntas y uno arriba y otro abajo, ¿sí? Entonces fíjense que si yo lo bajo, lo voy a exagerar ahora como para que se note, pero fíjense que empiezo a deformar esa malla, ¿sí? Le voy a dar control Z como para saber bien. Voy a bajarlo levemente, ¿sí? También voy a bajar el de acá. Voy a bajar un poquitito más.
También voy a subir desde las esquinas un poquitito. Y ahí le doy Enter, ¿sí? Ahí ya generé, ¿sí? Esa malla, ¿sí? Obviamente que lo que hay que hacer ahora es difuminar, suavizar los bordes para que, lógicamente ahí se está notando, ¿sí? Pero fíjense que le hemos dado, hemos cambiado un poquitito, hemos modificado los labios, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es agarrar la herramienta de borrador y borrar los contornos para que se suavice ese cambio, ¿sí? Que no sea muy notorio, ¿sí? Fíjense que lo que hemos hecho ahí es hemos modificado, ¿sí? A lo mejor quedó un poquitito, a ver, no, está bien, estamos bastante bien, pero como hemos dicho, cuando uno intenta tratar de esbozar una sonrisa, entran en juego varios músculos del rostro, ¿sí? No solamente los labios, no solamente lo más evidente que lógicamente que es el movimiento de los labios, pero también los ojos, también parte de la nariz, también parte de los pómulos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de eh, engordar un poquitito los pómulos e inclusive parte de la nariz, no sí, de alguna forma modificarla y tirarla un poquitito hacia abajo, como para que dé la sensación de que esté un poco comprimida. Entonces lo que vamos a hacer es ir a filtro. Yo presiono control y quiero trabajar directamente sobre este sector de la imagen. Fíjense que licuar, en la herramienta licuar tenemos esta opción que nos da, que es para inflar algún sector de la imagen. Fíjense que ahí lo voy a achicar un poquitito manteniendo Alt, ¿sí? Y arrastrando con el clic izquierdo. Pero fíjense, lo que voy a hacer ahí es tratar de inflar un poquitito la imagen, ¿sí? Fíjense que ahí inflé un poquitito la imagen. Lo voy a hacer un poquitito más así, como para que no esté tan rígido ese cambio. También voy a tratar de que esto también se perciba como un poquitito, ahí me pasé un poco, como que esto también se perciba un poquitito más inflado, ¿sí? Esto lo voy a achicar ahora. Ahí me pasé un poco. También puedo utilizar combinar la herramienta inflar, ¿sí? Con la deformación más tradicional. Fíjense que yo voy a tratar de... Voy a tratar de comprimir un poquitito. Lo voy a tomar más grande. No, ahí yo creo que estamos bien. No. Ahí voy a tratar de bajar desde ahí un poquitito. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de levantar desde este sector para esquinarlo un poco, ¿sí? Vamos a hacerlo de esta forma. Voy a agrandar un poco más en este caso. Ahí también podemos saber. Bien, vamos a ver ahí, hasta ahí vamos a ver cómo vamos, si hemos logrado mejorar un poquitito combinando con la deformación de malla que hemos aplicado sobre los labios, ¿sí? Y vamos a ver si le hemos logrado quitar un poco de rigidez a esa mirada. Fíjense, esa es la imagen original, ¿sí? Y ese es cómo hemos trabajado. Fíjense cómo hemos suavizado un poco la mirada, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos trabajado, ¿sí? Sobre los pómulos, o lógicamente que podemos trabajarlo mejor, ¿no? Inclusive podemos tratar de
de acentuar un poquitito acá las sombras. Vamos a probarlo, de hecho. Vamos a tomar la herramienta subexponer. Fíjense que yo ahí voy a tratar de acentuar un poquitito. Ahí me pasé un poco. Pero de acentuar un poquitito lo que serían los músculos, ¿no? Los sectores de los músculos donde de alguna forma empieza a contraerse. Bueno, ahí creo que exageré un poco. ¿Sí? Ahí yo creo que podemos ir también. Podemos bajarlo inclusive un poquitito más, pero vamos a compararlo con original. ¿Sí? Y fíjense cómo hemos logrado, ¿sí?, acentuar levemente parte de las facciones que digamos que cuando uno entra a sonreír empiezan a ponerse en juego en los músculos, en las facciones de la cara, ¿sí? Este trabajo sí tiene que ser muy meticuloso, lógicamente que podemos seguir trabajándolo, ¿sí? Pero sí tiene que ser muy meticuloso cuando vamos a tener una imagen de primer plano, ¿sí? Y queremos de alguna forma quitarle esa mirada rígida que a veces nos llegan en fotografías, o esas miradas duras, ¿sí? Porque nuestra mente empieza a notar, ¿sí?, como en la vida real, ¿no?, cuando alguien nos sonríe y esa sonrisa está forzada. Esto lógicamente que se recomienda hacerlo levemente, ¿sí? Esto no hay que exagerarlo, porque lógicamente que también se empieza a notar. Pero fíjense cómo de una manera muy simple, entendiendo ese concepto, de que cuando uno sonríe entran en juego muchos músculos de la cara, no solamente los labios, y entendiendo eso uno puede empezar a retocar y a mejorar también las imágenes que nos llegan con modelos que tienen una mirada un poco dura o un poco rígida.